Listo, ya estamos grabando. Bueno, es un gusto para mí presentarles a un gran amigo que tengo. Es una persona que el Señor puso en mi corazón, puso en mi camino y pues nos volvimos amigos y es un experto en el tema de logística y pues por eso me atreví a hacer esta invitación a Luis para que pues me ayudara a pues brindarles este refuerzo de clase para que vean cómo es el día a día, cómo es la realidad, cómo es la vida diaria en el tema de la logística, ¿verdad? El tema de la distribución. Entonces, tengo el agrado de presentarles a Luis Méndez. Él es administrador de empresas. Él tiene maestría en marketing también, en mercadeo, ambas de la Universidad San Carlos de Guatemala. Y él es el gerente de inteligencia comercial y distribución de Central de Alimentos. Y pues nos va a estar platicando acerca de cómo la logística juega un papel fundamental en el desarrollo de los planes, de las estrategias, del logro de los objetivos y obviamente pues cómo forma parte de toda esta cadena de valor para generar mayor rentabilidad para la empresa y mayor beneficios para nuestros clientes. Así que tengo el agrado de presentarles a Luis. Él se va a presentar más detalladamente y te dejo la palabra. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Josué, por esa introducción. De verdad es un verdadero gusto estar acá compartiendo con ustedes, ocupar un espacio ahí en lo que pues Josué hace a bien de enseñarles y de compartirles. Así que reitero mi agradecimiento por cederme este espacio y espero que podamos juntos recorrer acá algo sobre lo que es la logística, por dónde está trabajándose esto en nuestro país, hacia dónde va y cuáles son los retos que tenemos por delante. El objetivo es poderles apoyar, aportar. Tienen un excelente docente, así que de seguro ya les ha dado una muy buena base, un buen fundamento. El objetivo acá es poder complementar y ayudar desde lo que nosotros podamos aportarles. Y un buen punto de inicio en todo esto es que podamos ir platicando sobre qué es la logística, porque se usa mucho el término, pero la realidad es que tiene su descripción, su forma de comprensión. Y me gustó mucho la descripción que hace Hugo Rodolfo Paz. Él pertenece a la Universidad de Palermo y él hace una descripción que, como podrán ver, es un poco extensa, pero realmente logra encerrar y contener lo que la logística en sí logra cubrir. Y vamos a revisar un poco esto porque nos va a servir como buen contexto para lo que vamos a hablar. Él define que la logística empresarial es el proceso de planificación, implementación y control de las actividades del flujo de almacenamiento de materias primas, productos en proceso, productos terminados y toda la información relacionada, desde el punto de extracción, o sea, podemos hablar desde donde se vuelve esta materia prima, donde se está trabajando, producción, hasta el punto de consumo, con el propósito de satisfacer el requerimiento de los clientes, hacerlo de la manera más eficiente posible, al menor costo razonable posible y tratando de lograr una adecuada posición competitiva. Cuando nosotros vemos el detalle de lo que está describiendo Rodolfo Paz acá, podemos comprender que la logística entonces es un proceso que cubre tres áreas importantísimas, que es la planificación, todo eso que se piensa, que se logra estructurar, esa planificación es importante implementarla, y por eso que cubre planificación y su implementación. Y eso que se implementó, que se echa a andar y que se está trabajando, es importante controlar. Entonces, el proceso abarca desde que uno lo está pensando hasta que lo lleva a la práctica y tiene bajo control. Eso que encerramos dentro de esos tres elementos cubre actividades que van del almacenamiento hasta
la información. Y cuando hablamos de almacenamiento, vamos a hablar de las materias primas, vamos a hablar de los productos en proceso. En una planta vamos a estar trabajando productos en proceso, vamos a trabajar también productos terminados y la generación de información, de data que va saliendo de esa actividad como tal. ¿Cuál es su punto de inicio y cuál es su punto final? Vamos a poder ver que inicia desde el punto de extracción, o sea, desde donde se está trabajando la materia prima, abarca la producción y abarca el punto de consumo. El concepto de logística tiene un enfoque importantísimo y es satisfacer el requerimiento de los clientes. Y esto es importante porque a veces la logística, ventas, administración entran en conflicto sobre qué área es más importante. Y se ve que en las empresas genera conflicto la integración del trabajo y se pierde el foco que el propósito es lograr la satisfacción de los clientes, sin importar si uno está en logística, si uno está en ventas, si uno está en administración. O sea, no importa el área donde uno esté. El propósito va a ser siempre lograr la satisfacción de los clientes. Y siempre va a estar amarrado o ligado el hecho de que lo tenemos que hacer al menor costo posible. Si nosotros obviamos eso, vamos a generar en la empresa una serie de gastos innecesarios que no le van a traer ningún beneficio a nadie. Así que ese es un punto importante en la reflexión. La logística no es una actividad aislada, es una actividad dentro de las muchas que la empresa tiene. Y como vamos a evaluar, tiene un rol muy importante y muy honoroso. Así que esa porción que les marqué en color amarillo es la que muchas veces se habla en el enfoque logístico o en el enfoque de distribución. Y se orienta que hay que hacer todo al menor costo posible. Pero cuando logramos entender ese todo, vamos a comprender que la logística es un término que incluye muchísimas actividades. A lo que estamos entendiendo ahora del concepto es que viene desde el proceso de trabajar con la materia prima en su punto de origen. Y tiene vinculación a lo largo de toda la cadena y de todas las actividades que se van a llevar a cabo para poderlo ubicar en el punto de consumo. Y esas actividades, todas, tienen que tener un enfoque. Y el enfoque es que el cliente quede satisfecho. Si no tenemos clientes satisfechos, no hay recompra. Si no hay recompra, no hay negocio. Así que un cliente satisfecho nos va a generar recompra, pero también va a permitir hacer ese compartir de su experiencia con otros posibles consumidores para que adquieran también el producto. O sea, un cliente satisfecho nos recompra, pero también nos genera potenciales nuevos consumidores. Si vamos avanzando en lo que les tengo acá, si quisiéramos diagramarlo de una forma muy simple, y esto es como extrayendo el concepto y empezándolo a diagramar y a comprender un poco más a lo visual, nosotros vamos a observar acá que efectivamente nace desde las materias primas que van a estar llevándose a una fábrica. Va a llevar un proceso de transformación. Hay movimiento logístico, hay transporte, hay logística para llevar las materias primas a la planta, hay logística para mover de la planta a los centros de distribución, hay logística para poder hacer la preparación de todos esos pedidos. Recordemos que acá, aunque vemos dibujos que pueden ser vinculados a un proceso productivo masivo, esto puede ser también un restaurante de comida rápida. O sea, al final, lo que cambiarán son los dibujos, pero siempre lleva un proceso de transformación, lleva un proceso de almacenamiento, lleva una logística de gestionar todo lo que nos están pidiendo nuestros clientes y empezar a hacer los abastecimientos que pueden ir a distribuidores, que en nuestro país es muy común. En nuestro país existen los distribuidores de mayoreo, mayoristas, existen los distribuidores de autoservicio, que podemos llamarlo también canal moderno,
Y existe el bloque de clientes detallistas, que es las tiendas de barrio, las abarroterías que nosotros normalmente vemos. Eso es muy normal en nuestro medio. Así que existe esa logística de distribución hacia cada uno de ellos. Entre cada uno de ellos hay características diferenciadas. Por ejemplo, las tiendas de barrio es muy detalle, son pedidos de poco volumen, hay horarios abiertos. En el caso de mayoreo, normalmente hay colas para recepción. Los negocios de mayoreo compran volumen, pero no necesariamente tienen un proceso automatizado en su gestión, así que van a haber colas en su recepción, van a haber ciertos retos para hacer las entregas del producto. Y ya cadenas de autoservicio están incorporando centros de distribución, entonces es más común ver que cuando abastecemos cadenas de autoservicio tengamos centros de distribución en medio y podamos tener ya citas programadas, horarios y una logística más automatizada, con mejores herramientas para poder hacer las descargas de los vehículos que nosotros canalicemos ahí. Y también podemos tener entregas a nuestros consumidores finales, o sea, la logística cubre también esa parte. Y como mencionaba, este es un modelo, un diagrama simplificado de lo que hoy se tiene, de lo que hoy funciona normalmente en cualquier bloque del mundo a nivel conceptual. Pero a nivel práctico, nosotros tenemos que estar conscientes de que hay variables que se están incorporando en el medio. Si una empresa hoy está pensando en operar en un canal, son monocanal, son empresas que están básicamente en una etapa, dos fases atrás de lo que la tendencia nos está llevando y lo que el consumidor está demandando. Monocanal pudiese ser alguien que solo trabaja en supermercados y que piense que el supermercado es la ventana para poder comercializar un producto. Eso es 2 etapas atrás a lo que ya se conoce como multicanalidad. Entonces el modelo de multicanalidad ya se vuelve más complejo porque ya no solo vamos a un punto, sino vamos a varios puntos. Y como mencionaba, esos puntos tienen características diferentes para la logística de entrega, los horarios y las dinámicas de trabajo con nuestros clientes. Pero la evolución ya está superando la multicanalidad y estamos avanzando a la unicanalidad. La unicanalidad lo que está haciendo es que el consumidor pueda acceder a comprar el producto por una serie de medios. Y en eso tiene que ver la logística. Si no hay una logística bien estructurada, bien pensada, bajo una lupa estratégica, la unicanalidad no podría operarse en una empresa. Y eso es lo que trato de mostrarles en esta imagen. Hoy un consumidor puede ir a un negocio físico y hacer compras. Y para llegar a tener ese producto disponible ahí se necesita la logística. Pero también lo puede hacer por web, o sea, metiéndose en una página web, lo puede hacer aplicando a un intermediario e-commerce y lo puede hacer aplicando a una app que sea propietaria de la empresa que distribuye. Y en todos estos elementos entra la logística. Entonces, la logística va teniendo nuevos retos con un impulso muy, muy fuerte de la omnicanalidad, que básicamente, si en nuestro país ya lo tienen algunas empresas, en no mucho tiempo vamos a ver que la demanda del consumidor va a exigir que quienes no han dado pasos hacia ello lo tengan. Y entonces la logística tiene que estarse pensando desde ahora en cómo poder absorber esos nuevos retos que se van dando en el mercado, que en primera mano es mundial, pero este tipo de cosas van a estar llegando a nuestro país en no mucho tiempo. Y bajo la experiencia, entonces, que nos toca ahora es, nosotros tenemos que ir superando el monocanal, ir avanzando a dominar plenamente la multicanalidad, pero ya estar trabajando en las acciones que nos permitan que la unicanalidad sea una realidad enfocada al cliente y que permita operar siempre al menor costo. Ahora, el asunto no termina ahí, porque cuando hablamos de unicanalidad, sí hablamos del consumidor y de las formas en las que él nos puede pedir, pero también tenemos la logística involucrada en muchos retos que hoy están vigentes y latentes en los negocios electrónicos.
electrónicos, que la tecnología, el tema de la pandemia vino a generar un impulso muy fuerte, pero ya traía un auge importante en el consumo y en nuestro país y la región en sí no está exenta a eso. Cuando hablamos de negocios electrónicos B2B, B2C, B2B2C, B2G, B2A, B2E, C2C, C2B, hay múltiples formas de operar ya hoy negocios electrónicos. Todos esos negocios van a llevar logística involucrada. Aunque hayan transferencias electrónicas vía EDI o interconexión entre quien hace las solicitudes y quien las recibe, la logística está inmersa en ello y va a tenerse retos importantes para poder afrontar. Y eso es logística también. O sea, la logística es conseguir que esa materia prima llegue a la planta, llegue al centro de distribución y llegue al negocio que lo vende, pero la logística también está presente en la omnicanalidad de consumo y la logística también estar presente en los negocios electrónicos. Bajo estas diferentes dinámicas. Hoy por hoy en nuestro país se está volviendo bastante común el B2C, que es cuando yo puedo entrar a hacer pedidos directamente al que los vende y que me los canalice. Pero hay otra serie de dinámicas que también van a ir cobrando fuerza conforme el modelo y el entorno tecnológico nos vaya abriendo puertas. Y tenemos que estar preparados a ello. Ahora, cuando yo les mostré el diagrama previo, yo les compartí que ese era un modelo simplificado y ese modelo que cuando uno lee un concepto de logística, pues normalmente va a ir amarrado a un diagrama donde van pasos muy estructurados en cómo generar ese abastecimiento y cómo generar esa logística. Ahora, el diagrama que les voy a mostrar ya es un poco más aterrizado lo que realmente se vive en el día a día en un modelo logístico. Con las variantes que hemos platicado, aunque no exista la omnicanalidad donde se esté trabajando, posiblemente la multicanalidad sí, aunque no exista todo el intercambio electrónico y el e-commerce tan en pleno, pero van a de todos modos mantener ciertos retos por las características de nuestra región, donde nosotros habitamos tiene ciertos retos, y esto hace que nosotros entonces vivamos un escenario más parecido a esto, y en algunos casos más complejos, donde nosotros tenemos materias primas que no vienen de un solo lugar. Por eso es que me gustó poner el diagrama, porque ejemplifica de mejor manera lo que la logística y los retos que nosotros hoy tenemos en nuestros países afrontamos. Por ejemplo, materias primas que van a venir del extranjero porque los granos nacionales no son aptos para fabricar productos para consumo humano, productos que tengan certificaciones FDA, productos que tengan certificaciones HACCP. Entonces, se necesitan materias primas de afuera. Se necesitan otros componentes que pueden ser regionales, o sea, esto puede venir de Europa, estos pueden venir de América del Norte, y estos insumos pueden venir de un mercado local. En la realidad, van a haber varios entes de almacenaje. Y hablamos de granos, esos se almacenan en silos, y si las empresas en sus fábricas tienen silos, pues almacenarán lo que tienen como capacidad ahí y lo que no tienen que tercerizar. Pero los silos son un tipo de almacenamiento diferente a las bodegas y los almacenes, por lo que entonces son diferentes puntos de almacenaje para silos, diferentes puntos de almacenaje para materia prima como tal. Y hay materias primas que son complejas, tienen retos, pueden ser por temas químicos, que no pueden andar en combinación con otros por la contaminación cruzada. Entonces tenemos múltiples puntos de almacenamiento donde necesitamos llevar las materias primas. Para cuando hablamos de producción, tenemos que estar conscientes que en la logística, una empresa, una fábrica puede tener varias líneas de producción, asimismo puede tener varias plantas, y esas plantas a su vez se suministran desde diferentes proveedores de materias primas que les pueden llevar material directo y proveedores que ya hicieron entregas hacia sus almacenes. Entonces pueden tener las combinaciones de recibir desde un punto de almacenaje y un proveedor, desde diferentes proveedores o desde diferentes puntos de almacenaje. Entonces eso hace
que el proceso productivo sea bien dinámico ya en el inicio del proceso logístico. Desde que empezamos con las materias primas y las empezamos a adquirir, tenemos que empezar a encajar los tiempos de espera. Si en nuestro país, por ejemplo, que tenemos por avión, tenemos por transporte terrestre, tenemos por vía marítima y no tenemos vía tren, no tenemos infraestructura férrea, así que tenemos que encajar los arribos y los tiempos de espera que los arribos conllevan, porque si es barco y la portuaria está con problemas de saturación, pues hay que incluir esos tiempos. Si lo hacemos vía terrestre y las aduanas están con problemas de encolamiento, el procesamiento del transporte, pues también hay que ver cómo se logra resolver eso y tratar de empatar esos tiempos. La logística tiene que ver también con esa toma del tiempo que conlleva las esperas en los procesos involucrados para el abastecimiento. Nuestro país, por ejemplo, tiene cierto trato con Honduras, que es a través de lo que se llama FIDUCA, para el movimiento de mercaderías, que es diferente a lo que tiene en El Salvador. Ahí no existe FIDUCA, pues hay una exportación bajo un modelo centroamericano, y tenemos otro escenario con México, tenemos una exportación o importación, pero bajo otro modelo de exportación distinto. Así que desde la integración de los transportistas, los tiempos de espera y el lograr que eso se logre llevar en tiempo para que los procesos productivos, para lo que estamos viendo ahorita son procesos productivos, puedan cumplirse, ya tiene que estar la logística en el centro. Si se dieron cuenta, es la planificación, es la implementación, es el control de todo, desde la materia prima hasta que llega al consumo. Bien, cuando hablamos de los centros de distribución, al tener plantas, una fábrica, al tener diferentes ubicaciones de plantas o diferentes líneas de producción, se entiende entonces que hay productos que salen en diferentes tiempos dependiendo su flujo de producción. Entonces la logística también tiene que considerar que eso encaje con las necesidades o las demandas de consumo que los almacenes tienen. Y por eso es que podemos ver que una planta puede abastecer 3 almacenes, otra planta puede abastecer un almacén, otra planta puede abastecer 2 almacenes. Los puntos de almacenamiento pueden ser propios y pueden ser tercerizados. Si son propios, ofrecen cierta ventaja en el control de la mercadería y en las entregas. Si son tercerizados, ofrecerán un reto donde quizás yo necesite moverlo del tercerizado hacia mi almacén y usar el tercerizado solo como un back, como un punto de almacenamiento, pero no para entregas, sino solamente para almacenamiento permanente de lo que no cabe en los almacenes como tal. Así que dependiendo de la estrategia, la logística tiene que considerar que las plantas van a estar haciendo envíos de un lado a otro y los almacenes van a estar recibiendo mercaderías desde diferentes puntos. Y bueno, a su vez, nosotros cuando empezamos a atender a nuestros clientes, acá está el canal de detalle, el canal de los mayoreos, del autoservicio, mayorista, que llegan a nuestros clientes. Aquí habría que agregarle el modelo e-commerce y lo que en la omnicanalidad, cuando se vaya avanzando, las empresas van metiendo, hay que agregárselo para poder igualmente llegar al cliente y al consumidor. Normalmente en nuestro medio, cualquier empresa de distribución usa intermediarios para llegar a los consumidores. Es lo que normalmente se está haciendo y hay algunos esfuerzos para empezar a llegar a los clientes. De seguro esos esfuerzos van a ir avanzando. Eso es lo que se llama la logística a la última milla. Hay mucho esfuerzo tecnológico para poder abarcar esos clientes. Eso es lo que uno ve, por ejemplo, que Amazon está haciendo con drones. Eso es lo que uno ve que en la Universidad de Berkeley están haciendo con robots. Hay iniciativas en Colombia también que lo están trabajando con robots. Porque hay un esfuerzo en que esa logística de la última milla pueda ser sumamente eficiente y permita ir ahorrando costos y permita ir quitándole al consumidor la necesidad de ir a un intermediario para adquirir su producto. Eso es un esfuerzo que todos quieren hacer porque es muy complejo cuando sumamos la logística que nosotros llevamos a la logística del distribuidor. O sea, esa integración es complicada y muchos buscan poderse acercar directamente al cliente. Así que quisiese
que ustedes vayan tomando una idea que nuestros modelos logísticos, ya en nuestro país, llevan escenarios ya más parecidos a este diagrama que al que tradicionalmente hemos visto, que lleva un flujo bastante ordenado y bastante claro de cómo es que se hace. La logística es compleja en su conceptualización, es compleja por la dinámica de decisiones que necesita y es compleja por la dinámica de cambios que tiene. Podemos comprender, concluyendo con este diagrama, que los materiales van a ir avanzando hacia adelante hasta que el producto final llegue al cliente. Y la generación de información viene desde donde está el cliente hasta los requerimientos que nosotros hagamos de nuestras materias primas. Esto es sumamente importante. Si no se maneja y se gestiona adecuadamente la información, los flujos logísticos se vuelven verdaderamente caóticos y difíciles de manejar y de operar. Ahora, si nosotros vamos avanzando, vamos a ir conociendo que hay ciertas cosas que a veces se usan como sinónimos, pero que tienen variantes importantes en cómo gestionamos una logística. Yo acá les coloco lo que Michael Porter estableció como la cadena de valor e identifica las actividades principales, que estas son más común verlas como en el diagrama de arriba. Yo agregué todavía una segmentación extra porque Michael Porter, ahonda en cada una de estas y establece las diferentes etapas que cada uno de estos pasos o secuencias dentro de una cadena de valor lleva. Y define que estas son actividades primarias y estas son actividades secundarias o actividades de apoyo. Todo al final va a apuntar a un tema de margen y todo al final va a apuntar hacia la creación de valor para entregársela a nuestros consumidores. Y la pregunta, con esa breve explicación, ¿qué es lo que nosotros vamos a trabajar? ¿Cadena de valor o cadena de suministro? Esa es una pregunta bien importante porque se oye mucho que se habla de la cadena de valor, se habla también de la cadena de suministro y quizás quienes lo están abordando no logran comprender la diferenciación entre un concepto y otro. Si nosotros hablamos de cadena de valor, es una metodología de trabajo donde el principal foco, la importancia de toda la operación y de las decisiones que se hacen a lo largo de toda esta cadena de suministro, desde materias primas hasta con producto final, es el cliente, es el consumidor. Y entonces las empresas tienen un foco puesto en el consumidor y cada acto, cada actividad, cada proceso que se hace está pensado en generar valor. Un valor que permita una experiencia de compra, un valor que permita que el consumidor quede satisfecho, que se superen sus expectativas y que la imagen que se construyó del producto o de la marca siga fortaleciéndose y siga construyéndose y genere un valor diferencial frente a competidores. La cadena de valor, entonces, necesita forzosamente la integración de todos los participantes, desde las materias primas hasta los distribuidores que colocan el producto a disponibilidad del consumidor final. Si esa integración no existe, el valor no se crea y en algún momento, en algún eslabón se pierde. La cadena de valor, por lo mismo, es muy compleja de generar y muy pocas empresas logran desarrollarla, sobre todo en nuestros entornos. Si nosotros vamos a ejemplos fuera de nuestras fronteras, podemos ver que, por ejemplo, Amazon es una buena manera de mostrar cómo se crea la cadena de valor en función de que Amazon vende un producto, pero lo vende bajo su tienda virtual y busca crear una expectativa de compra donde le aconseje al consumidor, donde lo oriente, le muestre información, le ofrece opciones en las decisiones de compra sobre los tiempos de entrega, si lo quiere empacado para regalo. Claro está, los niveles de servicio que están asociados a los niveles de entrega, pues es logística, también van asociados a costos. Tiene enfoques de membresía, uno puede tener una membresía y acreditarse algunos descuentos.
y al final poder hacer una compra y recibir el producto, la mercadería que uno necesita en el tiempo ofrecido, retroalimentarle constantemente a uno por dónde va su mercadería y indicarle momento en el que va a ser entrega y rango de horario en el que eso se va a lograr hasta el punto que uno lo recibe. Ahora, cuando yo pongo el ejemplo de Amazon, en realidad Amazon, la mayoría de todos los productos que están ahí no son de ellos. Ellos son un distribuidor, pero que lograron crear una cadena de valor. Pues cuando ustedes o nosotros empezamos a analizar los productos que ahí se comercializan, nos vamos a dar cuenta que hay una cantidad de productos y mercaderías de muchísima cantidad de fabricantes. Pero entonces, ¿cómo es que Amazon, bajo su nombre, logra tener el control pleno y lograr generar una experiencia agradable y entregar un producto acorde a las expectativas, al tiempo, los costos que el consumidor quería? Pues integrando una cadena de valor y haciendo eslabones contra todos los que le proveyeron, los que le dieron la mercadería, o sea, logró una integración plena que para el consumidor es transparente todo lo que pasó atrás. El consumidor no se percató de en qué momento Amazon contactó al distribuidor principal y cómo ellos hicieron su logística, acuerdos y toda una serie de condiciones que ellos establecieron. El consumidor no lo ve, el consumidor lo que ve es que le cumplen su entrega en tiempo, en manera, en forma. Y ese es el aprendizaje que nosotros tenemos que traer si quisiésemos tener una cadena de valor. Pero como la pregunta dice, ¿cadena de valor o cadena de abastecimiento? La cadena de abastecimiento, lo más normal y más común es cuando básicamente el proceso no inicia con el cliente, ni es el enfoque principal, ni queremos crear una experiencia o un diferenciador. Es cuando hacemos un proceso de abastecimiento tal cual, donde alguien nos pide algo y nosotros se lo mandamos, pero posiblemente va a llegar a destiempo, posiblemente no, posiblemente va a cumplir o no sus expectativas. Y ahí es donde venimos con que las empresas reciben producto en sus bodegas, por ejemplo, una empresa distribuidora, y necesitan revisar qué producto cumple con lo que normalmente se acepta, que los corrugados no vengan dañados, que no vengan mojados, que no vengan cruces de lotes, que no traigan plagas. O sea, hay una serie de situaciones que se empiezan a controlar y todo lo que tiene esos problemas va de regreso hacia el que se lo mandó. Ese es un ejemplo típico de una cadena de abastecimiento. No hay una integración pensando en el cliente. O sea, no se pensó en que la materia prima que se necesitó o el producto que se requirió tiene que llegar en el momento adecuado, con las características adecuadas y sin rechazos, porque eso va a ser necesario para el siguiente paso. Como no existe esa integración, no existe ese trabajo en conjunto, no hay intercambio de datos, no hay trabajo de reuniones en conjunto, básicamente hay un proceso aislado donde alguien hace algo, se lo vende a otra persona y ese otro pues lo usa como insumo y así va avanzando en el proceso. Es lo más común en nuestros países, pero si quisiésemos empezar a darle un giro diferente a lo que nosotros gestionamos en las empresas y lo que nosotros hacemos, tenemos que empezar a agarrar conceptos de la cadena de valor y empezarlas a integrar. Y esa integración nace desde lo más alto de una compañía. O sea, no es un hecho que nace en un área específica. Tiene que nacer desde lo más alto de la estructura organizacional y eso debiera de ir permeando tanto hacia lo interno de la organización como hacia los diferentes stakeholders que participan abasteciendo, proveyendo, etc. O sea, desde la calidad de la materia prima. Por ejemplo, si vamos a vender productos alimenticios que contienen papa, desde trabajar con los agricultores en que sean productos orgánicos, que no tengan químicos que dañen la salud, que su proceso productivo no atente contra el medio ambiente, no desgaste la tierra, que tengan trabajos adecuados para quienes estén, que no contraten niños, que no hagan explotación, que cumplan con las condiciones laborales óptimas para quienes trabajan en su área y que el proceso de traslado de la mercadería cumpla estándares. Eso es cadena de valor. O sea, eso es pensar en que yo voy a tener materias primas de óptima calidad porque estoy considerando que mi consumidor debe de tenerlo. Pero para que eso sea sostenible también yo tengo que pensar que tengo que tener proveedores que paguen adecuadamente, que cuiden de los recursos, porque si no eso no va a ser sostenible. Ese proveedor va a ser de muy poco tiempo
y entonces la cadena de valor se ve afectada y la integración que se había logrado se ve dañada. Eso es un poco sobre lo de la cadena de valor, cadena de suministro. Como mencioné, es más común la cadena de suministro en nuestro país. Es muy difícil lograr la cadena de valor, lograr trabajar en equipo. En mi experiencia les puedo decir que con la gran mayoría de negocios que uno atiende, normalmente uno logra una cadena de suministro, y la cadena de valor la va logrando de a poco con empresas que empiezan a adquirir esta visión y que permiten que el trabajo en equipo, el trabajo integrado, nos lleve a otros niveles donde busquemos eficiencias en común pensando en nuestro cliente. Si avanzamos, quiero mostrarles esto bajo otra perspectiva. Cuando nosotros analizamos la logística y empezamos a ver que bajo la lupa costos, que era el tercer elemento, planificación, implementación, costos. El tercer elemento es el menos, o control, perdón, planificación, implementación, control. Ese tercer elemento está vinculado a los costos y es el elemento que menos atención se le presta, al control. Cuando nosotros vemos que la logística hoy por hoy está en su composición, de acuerdo a información de la revista Mercado y Tendencias, para la región Centroamérica. Ellos estiman que alrededor del 60% del costo de la logística es transporte, un 30% está en almacenamiento, un 10% en gestión, para que sea un 100% del costo logístico. Cuando vemos que el área centroamericana se mueve entre el 18 y 35% del valor de un producto, es costo logístico. Nosotros debiéramos de poder ir reflexionando que los costos son altísimos y si no controlamos eso, estamos siendo poco competitivos contra industrias de otros países. ¿Cómo pudiera estar la región un poco más amplia, digamos, hacia México? Es muy probable que manejen costos menores, cercanos al 12-14%, porque han invertido mucho en infraestructura vial. Tienen su tren, su parte férrea, ferrocarriles, han sido más eficientes en el manejo de su infraestructura. Inclusive El Salvador y Honduras, comparativamente a Guatemala, ellos han invertido más en infraestructura vial. Como referencia, en nuestro país, el transporte pesado circula 20 kilómetros por hora. Esa es la media de movilidad del transporte pesado. Y cuando vemos los costos en el transporte, están inmersos los costos de seguridad, que para nuestras regiones son muy altos. Es caro custodiar, resguardar todas las entregas que hacemos por las diferentes incidencias que tenemos en nuestro entorno social. Regiones como Europa pueden estar cercanas al 8, entre el 8 y el 12% de sus costos, porque tienen una inversión muy fuerte en tecnificación, en infraestructura, tienen mucho mejor adecuado su transporte. Nuestro país tiene mucho transporte que viene de lo que es obsoleto en Estados Unidos, viene lo que le llaman rodado, vehículos usados que se meten a nuestro medio, con una infraestructura vial que no soporta ese tipo de vehículos. Son cabezales con camarotes extra aquí, que en Norteamérica son funcionales porque el piloto puede pernoctar en él básicamente todos los días de la semana, es su apartamento. En nuestro país eso es innecesario, pero genera la ocupación de 4 a 5 vehículos, un tráiler con un cabezal de 50, con un furgón de 53 pies, en una red vial colapsada. Y cuando vemos que la mayor cantidad de transporte pesado está en esas características, es imposible movilizar el transporte. Es poco eficiente usar transporte de ese tipo. Se necesitan vehículos articulados para nuestros países, vehículos que son conceptualmente ya en camarote, que el motor lo tienen abajo de la cabina, o sea, se vuelve un vehículo con un modelo ya más ergonómico y adecuado a países con carreteras chicas y con espacios reducidos para la movilidad. Entonces es un vehículo más al estilo europeo, el que nuestros países debieran incorporarse. Los costos logísticos, cuando nosotros analizamos estos montos, nos ayudan a entender por qué es posible que en nuestro país se compre un producto hecho en China, que compita con un producto hecho en Guatemala,
más barato, trayéndolo desde el otro lado del mundo, trayéndolo desde China, usando barco, pasando un mes en el barco, todos los costos que conlleva traerlo desde el otro lado del mundo y ponerlo acá, porque es más barato que comprarlo aquí, hecho aquí, donde no tuvimos que atravesar el mundo para tenerlo a disponibilidad. Porque los costos logísticos de nuestros países es muy alto, son muy altos. Y eso hace que entonces el elemento de control sea definitivamente vital para la operación logística. Hoy por hoy, de acuerdo a una investigación que pude hacer, es alrededor del 80% de las empresas pueden tener indicadores, así que todavía da un margen importante de empresas que no están midiendo. Pero de ese 80%, una parte importante no está tomando decisiones de mediano y largo plazo, no está usando la información para decisiones estratégicas. Y cada punto en el que la logística entra en acción son costos. Y esos costos tienen que tener controles. Si nosotros estamos conscientes de lo oneroso que es el modelo logístico, podemos ir sacando conclusiones de lo importante que es poderlo controlar. Y en nuestro medio eso es una debilidad. Y por eso hago referencia como a manera de concientizar a profesionales que pues, están formándose acá en lo importante de que la logística tenga un enfoque que permita poder ir controlándola. Muchos de los controles que hoy se tienen están amarrados al estado de resultado, porque por ley es obligatorio tener. Y lo que nos muestra es que a final de mes, en última línea, vemos si la rentabilidad se alcanzó o no. Y eso es como la expectativa que se va haciendo. Lo ideal es que el control logístico esté en los diferentes pasos, en las diferentes etapas, y que esos controles se estén monitoreando periódicamente, de una manera constante, con un enfoque muy analítico y tomando decisiones oportunas para corregir cualquier desviación. En el momento que surja, empezar a corregir y empezar a tomar decisiones que permitan optimizar y mantener la eficiencia al mayor nivel posible. Eso va a lograr revertir que sea hasta final de mes que nos demos cuenta si las actividades que hicimos fueron las más adecuadas para permitir una operación logística eficiente, dado que impacta tanto en el estado de resultados. Va a permitir que antes nosotros podamos tomar decisiones adecuadas y podamos volvernos mucho más eficientes en lo que hacemos. Y por eso los puntos en donde la logística aparece se vuelven como puntos donde nosotros deberíamos de pensar, ahí hay que tener un indicador. ¿Qué debería tener ese indicador? Bueno, debe estar definido. No podemos tener un indicador que mida todo. En la logística no existe eso. Hay que tener indicadores específicos para cada una de las partes del proceso. Cada indicador tiene que tener una fórmula de cálculo clara. Tiene que tener un periodo establecido de medición. Si no se tiene establecido cada cuánto se va a medir, lo más probable es que se deje de hacer o se haga eventualmente. Tiene que tener alguien que sea responsable de extraer esa información y presentarla. Tiene que tener una fuente confiable para extracción de datos. Y tiene que tener un responsable de ese resultado. Ese responsable del resultado tiene que tener el empoderamiento y las directrices claras sobre qué debiera de ir haciendo al momento que se presente cada una de las variables o incidentes que surgen. Es una realidad en nuestro país que tenemos bloqueos de carreteras, tenemos situaciones atmosféricas que muchas veces nos limitan el tránsito y muchas cosas pueden y podrán ir surgiendo que a través de una adecuada medición y de una adecuada analítica prescriptiva y predictiva podamos nosotros tanto proyectar como establecer escenarios posibles y tomar decisiones sobre ello y mantener una operación que fácil en nuestros países pueden ser de miles de pedidos en un día, atendiendo miles de clientes al día. Entonces,
es necesario mucho análisis, mucha gestión de la información, muchos controles que permitan tener eso bajo control y ser verdaderamente eficientes. Con esto que he platicado, yo creo que ya tenemos un mejor concepto de la logística, qué es lo que está cubriendo, su complejidad ya en la práctica, los retos en cuanto a costo, lo que representa de costo la logística, los retos en cuanto a los controles, los retos en cuanto a la incorporación de nuevas tecnologías. Así que es un punto importante como para poder pensar quién es el perfil o cuál es el perfil, quién es el que debiera de ocupar esa gestión logística. Yo coloqué 10 características que cuando uno ve diferentes autores y también que la experiencia personal le va marcando a uno, características que se debieran de ir teniendo, porque el día a día demanda que no cualquier profesional puede estar ocupando una posición de ese tipo. Vamos a ver que hoy por hoy es importante que quien esté en logística tiene que tener la habilidad de resolver conflictos. Una persona que está en un departamento logística, en una empresa, donde logística ve como enemigo a ventas y no trabaja en común, no es la forma óptima de trabajo y no son las personas adecuadas para gestionar esos departamentos, porque ahí está todavía demasiado lejos de poder pensar en el cliente como factor importante para la compañía. Ahí todavía hay intereses personales involucrados y no va a funcionar eso de ninguna manera para llevar a la empresa a estar en una posición competitiva. El gestor logístico tiene que ser hábil en resolver conflictos. Tiene que ser capaz de planificar y llevarlo a cabo en ejecución. No solo planificar. Planificación y ejecución tienen que ir de la mano. Tiene que ser capaz de entender y rediseñar procesos. Las dinámicas de trabajo cambian. La pandemia nos enseñó que teníamos que trabajar con regulaciones de horarios, tendríamos que trabajar en entornos con personas que se podían enfermar y entonces no íbamos a tener la planilla completa un día. Y así puedo ponerles ejemplos. En nuestro país, facturación electrónica en línea cambió procesos y dinámicas de trabajo. Lo que mencionaba de empezar a trabajar omnicanalidad, también está gestionando nuevas maneras. Y esto es importante que el gestor logístico entienda qué cambios se necesitan hacer y que tengan la capacidad de rediseñar procesos. Trabajar con procesos estáticos es volverse obsoleto. Desarrolla el talento humano que lo rodea. El gestor logístico no va a hacer nada solo. En una compañía, yo trabajo, pues gestionamos muchos miles de pedidos diarios. No lo va a hacer una persona. Se necesita de todo un equipo y de todo un equipo que esté bajo una misma visión y bajo una misma capacidad y enfoque. Y eso solo se logra a través del desarrollo del recurso, del talento humano, de sus competencias blandas, de sus competencias duras, a todo nivel. Cada quien desarrollando el equipo que tiene bajo su responsabilidad. Tiene que ser alguien resiliente, porque la logística va a conllevar retos fuertes todos los días. Y la resiliencia lo que permite es poderse recuperar, poderse relanzar constantemente y mantener una actitud positiva, proactiva, dispuesta a cada día salir y dar todo. Se debe ser proactivo, tiene que ser siempre pensando un paso adelante. Si ponemos un escenario hoy vigente a este día, alguien que trabaja en logística y que tiene gestión nacional, ya a este día tiene que tener planes de acciones concretos, planificados y ya implementados para hacerle frente al cerramiento de paso que va a haber en San Lucas durante 7 semanas. 225,000 vehículos transitan ahí. Ya tendría que tener un plan establecido de abastecimiento de los negocios que están en el foco del cerramiento y las rutas que van a estar usando, los horarios y la comunicación con sus clientes, de las vías alternas, los impactos que se va a tener y los ajustes que son necesarios hacer. Eso es ser proactivo. Liderazgo agile. Ese es un concepto que marca una nueva pauta de líderes. Líderes que son carismáticos, que arrasan, líderes que tienen la capacidad de empujar y mover a un equipo grande de personas.
Esa característica del liderazgo agile tiene que estar inmersa en alguien que tiene que tomar decisiones en el día a día. La gestión logística es así. Todos los días van a haber circunstancias donde hay que tomar decisiones. Pasión por sus actividades, eso es la energía que va a mantener viva a la persona y la va a mantener libre de caer en una amargura, en un colapso por estrés, en ser una persona irritable. La pasión, el que le guste, va a permitir que disfrute su trabajo. Líder carismático tiene que lograr empujar a su equipo todos los días a llevar esa mercadería, esos productos. Hemos hablado mucho de producto terminado, pero en los servicios la logística está en menor escala de intensidad, pero existe. Así que también en los servicios tiene que estar ese carisma y tiene que haber un nivel de análisis muy alto. De información, se dice mucho que el que tiene la información tiene el poder, pero la realidad es que ese dicho está a medias, porque es el que tiene la información, la sabe analizar y pone en práctica o lleva a la implementación sus análisis, tiene el poder. Así que tiene que ser muy analítico y tomar acciones inmediatas y seguras que garanticen llevar satisfacción a nuestros clientes y siempre al menor costo. Y para efecto ya de ir como cerrando, hay dogmas, hay palabras, hay cosas que se dicen en logística que no son ciertas y que entre todo este compartir puede serles muy útiles, porque a veces se tiene el que se traslada información y uno oye y la repite, pero la realidad es que pertenecen a veces a conceptos que ya son de 20, 30, 40 años atrás y que hoy en día ya no tienen ninguna validez. Y yo les colocaba acá básicamente 4 cosas que uno oye que ya no son vigentes hoy en día. Uno es, si no está roto, no lo arregles. Normalmente le dicen a uno, si eso funciona bien, no te metas a tocarlo, déjalo que camine. No, la mejora continua es una realidad y en logística uno aprende que es necesario estar haciendo revisiones constantes de los flujos, de los procesos. Y puede funcionar bien, pero eso no quiere decir que no pueda funcionar mejor. No news is good news. Le dicen a uno que si no hay noticias, son buenas noticias. Y le refieren a uno que si no recibió ninguna retroalimentación en el día, es que todo salió bien. Yo les puedo garantizar que en esa empresa lo más seguro es que no se miden las cosas. O si se miden, no se analizan los datos. Y si se analizan, no se analizan periódicamente. Y el día que no recibió retroalimentación o los días que no recibe retroalimentación es porque no analizan la información. Todos los días va a haber información, van a haber datos que necesitan análisis y necesitan pensamiento, necesitan reflexión sobre cómo hacerlo mejor. Acá funciona como con los niños, con los chicos. Si uno oye que no están haciendo bulla, uno oye que no hay movimiento, uno tiene que preocuparse y tiene que ir a ver qué está pasando porque algo raro. No es normal que no haya noticias. Otro paradigma es operamos al menor costo o al mayor nivel de eficiencia logística. Muchas empresas así se presentan y cuando uno aborda los temas, lo primero que dicen es somos muy eficientes. Nos hemos comparado con otras compañías y somos lo máximo. Cuando empiecen a medir, cuando empiecen a tomar sus análisis, se van a dar cuenta que tienen brechas importantes y que de seguro les va a dar dolor de cabeza y se van a llevar una gran decepción de ver que aunque puedan tener un nivel de eficiencia, siempre hay oportunidad de ser mejor. El último que les coloqué acá es uno que se vuelve de moda ahora con tanta tecnología que se implementa y es que un software va a gestionar logística y con eso se resuelven los problemas. Y les colocaba como un ejemplo, si quieren como para materializar la idea, viene ya SAP S/4HANA, que es el que trabaja con inteligencia artificial y es la última generación de SAP en la nube, con su módulo EWM, que es el que gestiona almacenes, y con su módulo de Transport Manager, el TM, y entonces me va a gestionar los transportes. Y tengo lo último hecho en Alemania para el mundo.
Si lo pueden hacer, háganlo. Si lo pueden invertir en la compañía, que lo invierta. Y si lo tienen, aprovechen y exploten. Pero sí va a ser una realidad que los problemas no se van a resolver. Van a seguir surgiendo, van a ser a veces hasta más complejos, porque van a contar con información, van a contar con procesos ordenados, muy metódicos, pero ningún software les va a resolver los problemas. No por usar Waze nos vamos a quitar el tráfico, solo vamos a optimizar un poco, eso sí, la tecnología nos va a ayudar a automatizar, a quitarnos ciertos dolores de cabeza, pero no los problemas. Las decisiones van a seguir siendo humanas. La inteligencia artificial no va a decidir las decisiones, no va a quitar las decisiones humanas, el criterio. Así que esos son dogmas importantes a analizar y reflexionar, que se los quería compartir. Y por último, creo que la frase de Steve Jobs cierra muy bien lo que he venido platicándoles y compartiéndoles. Él decía, no tiene sentido contratar a personas inteligentes y después decirles lo que tienen que hacer. Nosotros contratamos a personas inteligentes para que nos digan qué tenemos que hacer. Aquí veo una excelente descripción de alguien para trabajar en logística. Va a ser contratado para que diga qué es lo que hay que hacer. No va a ser contratado para que se siente y le estén diciendo qué es lo que debe de trabajar. Se necesita gente productiva, liderazgo agile y líderes excepcionales para que esto sea funcional y definitivamente nuestro medio, nuestro país empiece a dar brincos importantes en lo que es la gestión logística y pueda ir superando ese rezago, ese atraso y pueda irse poniendo a niveles de industrias de otros medios y de otros mercados. Espero poder haber compartido con ustedes tips, información, compartirles cosas que les puedan ser útiles en su gestión, en su análisis logístico, complementar lo que José les ha venido enseñando. Así que reitero el agradecimiento a José por el espacio, por la oportunidad de estar acá y quedaré a sus órdenes y igualmente encantado de poder haber compartido con ustedes este tiempo. Muchas gracias. Pues agradecerte a ti el tiempo, gracias siempre por la disposición, por el ánimo, ¿verdad? Estamos hoy grabando en una tarde de sábado, yo te agradezco tu tiempo y esta clase maestra que acabas de dar, ¿verdad? Que dice que el día a día y la experiencia, pues acá se refleja, ¿verdad? Y realmente lograste hacer todo un resumen, toda una unión, una integración de todo lo que hemos venido viendo para cerrar con broche de oro. Así que te agradezco nuevamente tu tiempo. Gracias realmente por todo lo que nos diste y realmente es una masterclass, ¿verdad? Así que te agradezco muchísimo. Un abrazo, Josué. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Un gusto saludarte, mi amigo. Igualmente. Bien portado, igual a tus alumnos. Saludos. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Cuídate mucho. Y seguimos en comunicación. Claro que sí. Cuídate, pues, José. Adiós. Nos vemos. Gracias. Adiós.